están, muchachos? Buenas noches. Les habla el profesor Henry Camacho. ¿Cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con nuestro seminario de cinética química. ¿Okay? Así que con nuestro problema número 1. ¿Qué nos comenta? Leamos. Por acá tenemos el problemita. Me dice lo siguiente. Considerando los factores que pueden manipular para maximizar los rendimientos o disminuir el tiempo de una reacción no deseada, indique verdadero o falso. Muy bien, entonces veamos. Muy bien, ¿cuál podría ser la respuesta de esta primera opción? Nos dice lo siguiente. Nos dice, la velocidad de reacción química es directamente proporcional a la concentración de los reactantes. Eso es correcto, ¿no? Eso de ahí es lo que nosotros conocemos como la ley de velocidad. ¿No es cierto? Si esta es la reacción, entonces la velocidad directa es directamente proporcional al producto de las concentraciones de los reactantes. Y estos obviamente elevados a un exponente. Ya también nosotros sabemos que esos exponentes se obtienen de forma experimental y que de manera general simplemente son X e Y, ¿no? Ya si la reacción fuera elemental, sencilla o de una sola etapa, estos exponentes coincidirían con los coeficientes. Por lo tanto, esa primera opción es verdadera. Vamos con la segunda. ¿Qué nos comenta la segunda opción? Leamos, dice. La velocidad de reacción química es inversamente proporcional a la temperatura. Ya desde ahí es falso, ¿verdad? Recuerda que la cinética va a tener una relación directamente proporcional con la temperatura. ¿Ok? A mayor temperatura, mayor velocidad. Incluso nosotros tenemos acá una famosa relación conocida como la relación de Van Hoff. ¿No es cierto? Que nos dice que por un aumento de 10 grados Celsius la velocidad se duplica o por un decremento la velocidad se disminuye a la mitad. ¿No es cierto? Muy bien, esa es falsa entonces. La tercera opción, ¿qué nos comenta? Leamos. La tercera opción simplemente nos dice, ¿qué nos comenta? Simplemente nos dice, el tiempo es uno de los factores que afecta la velocidad en una reacción química y es directamente proporcional a la velocidad de reacción. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. Recuerde que uno de los factores que afectan la cinética, ¿cuáles son? Puede ser, por ejemplo, la naturaleza de las sustancias, en este caso de los reactantes. Puede ser, ¿qué cosa? El tamaño de la partícula. Puede ser también, ¿qué cosa? La concentración, ¿no? Si hay poco o mucho, la concentración. ¿Qué más puede afectar también? La temperatura, obviamente. Y también podemos utilizar los famosos catalizadores. ¿No es cierto? Estos de aquí van a ser aquellos que van a afectar la cinética. Por lo tanto, van a afectar la velocidad. Van a afectar el funcionamiento rápido o lento de la reacción. Entonces, en esta opción, nuestra respuesta simplemente, ¿cuál sería, señores? ¿Cuál sería nuestra respuesta en ese problemita? Claro, la respuesta simplemente sería la clave beso. Verdadero, falso, falso. ¿Ok? Muy bien, muy bien. También es un problema de teoría, un problema muy común en los exámenes de admisión que nos dice lo siguiente. En general se busca que una reacción química tenga lugar con rapidez suficiente para su mayor rendimiento. Para ello se manipula uno o más factores. Al respecto, determine qué factores son los modificados en las siguientes reacciones químicas. Muy bien, me dan tres opciones. Entonces, esta primera opción, ¿con quién está relacionada? Nos dice, 1, la combustión de madera en acerrín es más rápida que en trozos. Señores, en acerrín y en trozos, la diferencia es que el material está más dividido. Por lo tanto, ¿quién es el que analiza
el que esté más dividido justamente era el tamaño. ¿Y eso cómo se analiza? Se analiza con la superficie de contacto. Muy bien. Superficie de contacto, ¿no? Mientras más pequeña sea, se va a tener mayor superficie de contacto y eso va a favorecer a la cinética, ¿correcto? La segunda nos dice, el ácido sulfúrico 0,1 molar reacciona más lento con el hierro que el ácido sulfúrico 3 molar. Nos dicen que primero tenemos una solución que está 0,1 molar, muy baja concentración. Sin embargo, en la segunda nos dice que la concentración es 3 molar. Es más alta la concentración y por ende la cinética es mucho mejor. Entonces, en esta segunda opción nos están hablando acerca de la concentración. Recuerda que cuando nosotros hablamos de la concentración, podemos decir que estamos hablando de que si hay más o menos para que reaccione. Si bien es cierto, la superficie de contacto debe ser la más pequeña, superficie de contacto muy pequeña, pero también es importante la cantidad. Por eso es que es importante tener también bastante concentración. ¿Okay? La tercera que nos comenta, nos dice lo siguiente. La cocción de la carne se hace más rápida a 120 grados Celsius que a 70 grados Celsius. ¿Qué factor está predominando ahí? Correcto, ¿no? La temperatura. A mayor temperatura vamos a tener una cinética mejor, más velocidad, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta que coincide con superficie de contacto, concentración y temperatura sería la alternativa B, ¿ok? Muy bien, ese es un problema de simulacro de la presa Marcos. Vamos con nuestro problemita 3. ¿Qué nos comenta el problemita 3? Muy bien, este problemita 3 es un problema que lo evaluaron en la pre-uni hace mucho tiempo ya. Dice lo siguiente, se tiene la siguiente reacción química elemental. Muy bien, entonces ya nos comentan que la reacción es elemental. Con esto nosotros podemos asegurar que los coeficientes van a ser los exponentes en nuestra ley de la velocidad. ¿No es cierto? Ya está, esta es la reacción. Perfecto. Ahora, ¿qué nos comenta el problema? Nos dice, si la concentración molar de la sustancia M se duplica y la de N se reduce a la mitad, ¿cuánto variará la velocidad de la reacción respecto a la velocidad inicial? Muy bien, ¿qué te parece si entonces esto es lo que yo tengo al inicio? Esto es lo que yo tengo al inicio. ¿Cuál sería la velocidad? La ley de velocidad. La velocidad sería proporcional a la concentración de los reactantes elevados a sus respectivos coeficientes, ya que la reacción es elemental. Entonces simplemente sería a la 1 y a la 2. Listo. Esta sería mi velocidad al inicio. ¿No es cierto? Cuando todavía no modifico absolutamente nada. Ahí está. Listo. B sub 0 le voy a poner. Ahora, ¿qué es lo que pasa al final? ¿Qué es lo que va a suceder al final? El problema nos comenta y nos dice que al final van a cambiar, ¿qué cosa? Algunas concentraciones. Ahora, sé observador. K no varía. ¿Por qué K no varía? Porque recuerda que la constante K, que es la constante específica de la velocidad, depende de la temperatura. Como el problema a mí no me comenta que ha variado la temperatura, yo asumo que sigo en la misma temperatura y por lo tanto la constante sigue siendo la misma. Ahora, el problema me dice que la concentración molar de la sustancia M se duplica. En pocas palabras, esto ahora, ¿cuánto debería de ser? Esto debería de ser 2M. Algo así, ¿no? Ya está. ¿Y qué pasa con N? Dice que se reduce a la mitad. Entonces esto debería de ser ahora como que N medios. Ahí está. Y todo esto al cuadrado. Entonces, si yo opero esto, simplemente tendría que esta velocidad final es este K, este 2 sale a multiplicar. Esto sería 2 al cuadrado sobre 4 y simplemente me estaría quedando concentración de M, concentración de N al cuadrado, pero por acá todavía me queda esta constante K, ¿no? Lo voy a poner aquí nada más.
Listo. De tal manera que ahora, ¿qué es lo que yo puedo observar? Vamos, lo pongo por aquí nomás. ¿Qué es lo que yo puedo observar? Que esta velocidad final es ¿cuánto? Esto es un medio, ¿no? Simplemente me estaría dando un medio de K por la concentración de M y por la concentración de N al cuadrado. Ahí está. Pero si tú eres observador, te darás cuenta que esto de aquí, ¿qué cosa es? Esto de aquí es la velocidad inicial, ¿o no? Aquí está, mira. Por lo tanto, entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la velocidad final es simplemente la mitad de la velocidad inicial. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Simplemente que se reduce en 50%. Y esa sería la respuesta. En nuestras claves nos dice se reduce al, ¿no? Claro, porque al final como es la mitad no hay ningún problema. Se reduce al 50%. Este es un problemita que lo tomaron en la pre-uni, por ejemplo. Un problemita de aplicación directa de la ley de velocidad. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces en este problema, jóvenes? La respuesta estaría dada por la clave D. Muy bien. Vamos al problema 4. En determinadas condiciones de presión y temperatura, el metano reacciona con el cloro para producir la siguiente reacción. Muy bien. Tenemos aquí el CH4 que reacciona con el cloro, ¿ok? Y que me está generando tetracloruro de carbono más HCl, ¿correcto? La pregunta es, si la velocidad con que se consume el metano es 1.5, la velocidad con la que consumes el metano es 1,5 molar por segundo, la pregunta del millón es, calcule la velocidad con la que se forma el ácido clorhídrico, ¿no? El HCl. La velocidad con la que se forma el HCl. Muy bien, entonces recuerda que cuando tú tienes velocidades de gasto y velocidades de formación, puedes aplicar la estequiometría de velocidades, ¿no? Las velocidades están relacionadas con los coeficientes. Balancea entonces, por favor. Aquí hay 4 cloros más 1 son 5, ojo. Entonces tendríamos que balancear la ecuación. Vamos, balanceemos la ecuación. ¿Cómo sería? Un carbono, no hay problema. Por acá tengo 4 hidrógenos, acá solo hay 1. Entonces por acá podría ser un 4. Ahora acá tengo 4 cloros son 8, y entonces por aquí simplemente sería un 4. Y un 1, ¿verdad? Y con eso nuestra ecuación estaría balanceada. Un carbono, 4 hidrógenos, 8 cloros, 4 cloros, más 4 cloros, 8 cloros. La ecuación está balanceada. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que las velocidades son proporcionales. Vamos a poner acá, se sabe que la velocidad del metano es a la velocidad del cloro es a la velocidad del tetracloruro de carbono, y esto es a la velocidad del HCl, ¿como quién? Como sus coeficientes. Esto es cloruro de hidrógeno, no está en estado gaseoso. 1, 4, 1 y 4. Listo, jóvenes. ¿Ya está? Simplemente reemplacemos entonces ahora el valor. Vamos, yo tengo de el metano. ¿Cuánto vale esto? Vamos, reemplacemos. Esto de aquí simplemente vale 1.5 sobre 1 igual. La del HCl no la conozco, justo es lo que quiero, y esto sobre 4. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuánto es la velocidad de formación entonces del HCl? Sería 1,5 por 4. La respuesta nos estaría dando 6 molar por segundo. Listo, jóvenes. Ya está. Y entonces nuestra respuesta sería la clave B. Muy bien, ese es un problema común de aplicación de la estequiometría de velocidades. Comúnmente lo llaman de esa manera o simplemente lo llaman como relación de velocidad. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Listo. Continuamos. 5. Nos dice lo siguiente, ¿no? Opciones de verdadero y falso otra vez. Muy bien. La primera opción que nos comenta. Nos dice lo siguiente. La primera opción que nos comenta. Veamos. Nos dice. Hay que indicar verdadero o falso. Nos dice. La velocidad de reacción se expresa en el sistema internacional en molar
por segundo menos 1. Entonces, recuerda que la velocidad debe ser mol, ¿no es cierto? Lo que tú conoces es esto, ¿no? Litros por segundo. El único detalle está aquí que en el sistema internacional, no hay ningún problema con el mol, pero el litro no es en el sistema internacional. Recuerda que en el sistema internacional es metros cúbicos y todo por segundo. Simplemente lo que se traduciría como mol, vamos a ponerlo así, metro cúbico. Vamos a dejarlo así nada más. Ok, vamos a dejarlo así nada más. Mol metro cúbico por segundo. Entonces tendríamos que tener en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? Porque recuerda que cuando nosotros hablamos de molaridades, hablamos de que el volumen debe de estar en litros. Y en el sistema internacional, recuerda que el volumen tiene la unidad de metros cúbicos. Por eso es que esta opción simplemente es falsa. ¿Ya está? Vamos con la segunda. Por favor, importante que observen ese pequeño detalle, ¿no? Este pequeño detalle, ¿no? El pequeño detalle de los volúmenes. Ahí está. ¿Ok? Listo. Continuamos. La segunda que nos comenta nos dice: el mecanismo de reacción puede ser sencillo o complejo. Correcto. Recuerda que el mecanismo de reacción simplemente es la trayectoria que toma, la ruta que toma la reacción para llegar a los productos, ¿no? Puede ser una reacción sencilla o elemental, puede ser A que te dé B, y entonces esta es una reacción elemental. Ok, o puedes tener una reacción compleja, como que A llega a Q, como que Q llega a R y como que R llega a B. De tal manera que si yo sumo esas tres, recién, al sumar estas tres, yo podría obtener que A llega a B. Y entonces esta sería una reacción compleja, ¿no? Reacción elemental, vamos a ponerla así como sencilla para poder contrarrestar bien. Sencilla o compleja. ¿Ok? Entonces, eso es verdad. Eso es verdad. La tercera que nos comenta, nos dice lo siguiente: los factores que afectan la velocidad de reacción siempre le incrementan. Falso, ¿no? Recuerda que los factores que alteran la cinética, alteran la cinética, puede ser que aumente la velocidad o pueden hacer que disminuya la velocidad. Un caso de ellos, ¿quiénes son? Por ejemplo, los famosos catalizadores, ¿no? Los famosos catalizadores, o también los conocidos como los inhibidores, ¿no? Donde el catalizador va a hacer que la velocidad aumente y el inhibidor va a hacer que la velocidad disminuya. Entonces, no solo van a hacer de que estas aumenten, también pueden disminuir. ¿Ok? Por eso es que esa opción es falsa. La respuesta, entonces, en este problemita número 5 sería falso, verdadero, falso. ¿Ok? Muy bien. Nuestra clave nos comenta lo siguiente: tenemos una reacción carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ok, que va a reaccionar, ya te la da balanceada incluso, ok, ya está. Muy bien. Corroboremos el balance simplemente: 6 carbonos, 6 oxígenos más 12, 18, 6 más 12, 18, 2 hidrógenos. Perfecto. La pregunta nos dice: se mide la velocidad de reacción mide la cantidad de sustancia transformada en la unidad de tiempo. Así, el nivel de glucosa, sabemos que es la glucosa, dice, es de 270 miligramos por decilitro, lo que podría ser una concentración de 15
por 10 a la menos 3, porque nos dice mili, molar, mol por litro molar, dice que baja a ¿cuánto? Baja a 5 por 10 a la menos 3 molar. Listo. Esto se da en un tiempo, de 2 horas. Perfecto. Ahí está. Ahora, la pregunta es, nos piden determinar la velocidad de gasto de la glucosa en el tiempo determinado en unidades de molar por segundo menos 1. Pero aquí el tiempo está en horas, entonces esto en segundos simplemente sería 2 por 3600 segundos. Ya está. Aplicamos entonces la definición que nos dice que la velocidad con la que se va a consumir la glucosa debe ser menos. Recuerda que el signo menos va para corregir el signo menos la diferencia de las concentraciones de la glucosa entre la variación del tiempo. ¿Ya está? ¿Cuánto sería esto? Vamos. Sería menos la diferencia, concentración final, 5 por 10 a la menos 3 menos concentración inicial, 15 por 10 a la menos 3 y todo entre la variación del tiempo, que en este caso es 2 por 3600 segundos. Y todo te queda en molar por segundo. Ahí está. ¿Cuánto saldría eso, por favor? A ver. Por lo tanto, la velocidad con la que se consume la glucosa, ¿cuánto sería? A ver, vamos, calculemos ese valor. Aproximadamente, ¿cuánto estaría dando? Muy bien, 5 por 10 a la menos 3, eso saldría 10, ¿no? Muy bien, 10 por 10 a la menos 3, obviamente, entre 2 por 3600. Y la respuesta sería 1.4 por 10 a la menos 6. Molar por segundo a la menos 1. Y listo. Simplemente teníamos que aplicar nuestra definición de la variación de velocidad en un determinado tiempo. ¿Ok? Nuestra clave entonces más cercana para este problemita número 6, ¿cuál sería, jovencitos? La clave D. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces respecto a estas dos, ¿qué es lo que me dice? Vamos. Vamos con la alternativa A, por aquí, ¿no? ¿Qué nos comenta la alternativa A? ¿Será verdad o será mentira? Obviamente nos piden la verdadera, ¿no? ¿Corresponde a una reacción sencilla de 2 etapas? Eso es falso. Porque la reacción no es sencilla. Sería una reacción sencilla si solamente fuera una sola reacción. Pero esta definitivamente es una reacción compleja, ¿no? Esta es una reacción del tipo compleja. Falso. ¿Qué nos comenta la B? La B nos dice, la expresión de su ley de velocidad depende de la etapa 2. Eso es falsa. Cuando nosotros tenemos reacciones complejas, lo dijimos en la teoría, cuando nosotros tenemos reacciones complejas, la ley de velocidad, ¿quién la va a determinar? Correcto, la va a determinar la etapa lenta, ¿no es cierto? Esa es la que la va a determinar. Por lo tanto, la que determinaría sería la etapa 1 y no la 2. La C, ¿qué nos comenta? Nos dice, la especie N2O, dice, es el catalizador al participar en ambas reacciones. Eso es falso. La sustancia N2O, al aparecer en la primera etapa en el producto y en el reactivo en la segunda, esta de acá, N2O, es la que se conoce como la sustancia intermediaria. La sustancia intermediaria es la que aparece en el producto de la primera etapa y en el reactivo de la segunda etapa. Y como te darás cuenta, es la que se va a eliminar al sumarla 2 etapas. ¿Ok? Obviamente es falso entonces. Por otro detalle también, recuerda que los catalizadores son sustancias que se agregan en los reactivos, porque en el reactivo es en donde va a modificar la energía de activación. Por lo tanto, si él fuera catalizador, tendría que aparecer en reactivo
y también en el producto, porque recuerda que el catalizador no reacciona con la sustancia, ni con reactivo, ni con producto, solo altera el mecanismo. La clave en esta opción tendría que ser la opción D, ¿no? A ver, vamos a ver. Nos pide la reacción global. La reacción global simplemente va a consistir en que tú sumes todas las etapas. Entonces, si yo sumo todas las etapas, te darás cuenta tú que se van a eliminar el con el, ¿no es cierto? Los intermediarios se eliminan. ¿Y qué me estaría quedando nada más? Me estaría quedando 2NO gaseoso más 2 hidrógeno gaseoso. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué más? Agua más agua, me estaría quedando 2 moléculas de agua y nitrógeno, ¿no? Ahí está. Nitrógeno gaseoso y 2 moléculas de agua gaseosa. Y esta de aquí sería la que se conoce como la reacción global. Por lo tanto, coincide o no con la respuesta de la opción D. Si nosotros la revisamos, coincide, ¿correcto? Por lo tanto, la respuesta sería verdadera. La clave es la letra D. Perfecto, ese es el gráfico. ¿No es cierto? Ese gráfico. La energía, como te comento, está en unidad de kilojoule. Ya está. Entonces respondamos la pregunta. Nos dice lo siguiente. La energía de activación es mayor en la reacción no catalizada. Recuerda que la energía de activación se traza a partir de los reactantes. Ahí está. Y para el caso de la no catalizada, es toda esta que está de color rojo. ¿No es cierto? Esta es la energía de activación para la no catalizada. En tanto, si yo le trazo desde ese mismo punto, pero solo hasta el complejo activada de la catalizada, entonces esta de acá será su energía de activación prima. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú puedes observar en esta primera opción? Lo que yo puedo observar es que la energía de activación de la no catalizada es mayor, la energía de activación de la no catalizada es mayor que la energía de activación de la catalizada. Por lo tanto, eso nos dice, la energía de activación es mayor en la reacción no catalizada verdadera. Eso es correcto. Perfecto. La segunda que nos comenta. La reacción catalizada es una reacción exotérmica. ¿Cómo puedo saber yo si la reacción es exotérmica? Entonces, recuerda tú que una reacción del tipo exotérmica, si no recuerdas el gráfico, lo puedes hacer de esta manera. La reacción exotérmica tiene un calor de reacción que es negativo, pero recuerda tú que el calor de reacción es delta, es H de productos menos H de reactantes. Y esto debe ser menor que cero. Conclusión, de acá tú sacas que H de productos es menor que H de reactantes. En pocas palabras, la entalpía de los reactivos debe ser mayor que la de los productos. Jovencitos, ¿qué es lo que yo puedo observar acá? Este de aquí es la entalpía de los reactivos. Ahora, en la segunda nos dicen la reacción catalizada. La catalizada es la de color lila. Entonces, este de aquí es su energía de productos, entalpía. Bueno, disculpen, por acá. Disculpen, por acá. Aquí está, ahora sí. Ahora sí, disculpen, ese fue un lapsus. Ya, ahora sí, ahí está. Listo, energía de reactivo, energía de productos. Obviamente, tanto para la catalizada y la no catalizada, al tener el mismo valor de entalpía de reactivo y de productos, no va a dar lo mismo, ¿no? Si es endotérmica las dos o si son exotérmicas las dos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar aquí? Vamos. ¿Qué es lo que tú puedes observar aquí? Que la entalpía de productos es mayor que la entalpía de reactantes. Por lo tanto, ¿va en contra o no va en contra de tu suposición? Correcto. Por lo tanto, es falsa, ¿no? No se trata de una gráfica exotérmica, sino que se trata de una gráfica del tipo endotérmica. ¿No es cierto? Muy bien, eso es falso entonces. Y la tercera, ¿qué nos comenta? La tercera que nos dice, según la teoría del complejo activado,
Este se forma a los 85 kJ y 55 kJ respectivamente. Recuerda que el complejo activado, primero, para la no catalizada, ¿cuál sería? El complejo activado, recuerda que es el punto máximo, ¿no?, de la curva. Este de aquí es el famoso complejo activado. Para la no catalizada, vale 85 kJ. Eso es correcto. Y el complejo activado para la catalizada, ¿cuánto sería? Este de aquí, ¿no? Le voy a poner prima para no confundirlo. Este es su punto máximo. ¿Cuánto valdría? 55 kJ. Y entonces eso coincide con nuestro enunciado 85 y 55 kJ verdadero. Una pregunta auxiliar que se podría hacer aquí es, ¿qué tipo de catalizador se está utilizando? ¿Un catalizador que aumente la velocidad o un catalizador que la disminuye? Es decir, un catalizador o un inhibidor. Entonces, yo puedo observar que la reacción no catalizada tiene toda esta energía de activación, pero cuando yo le agregué el catalizador, la energía de activación ha disminuido. Si la energía de activación ha disminuido, ahora el mecanismo es más corto. Por lo tanto, la velocidad es mayor. Eso significa que el tipo de catalizador que se está utilizando acá es simplemente un catalizador que disminuye la energía de activación y por lo tanto aumenta la velocidad. Hace muchos años se le conocía como catalizador positivo. En la actualidad se le conoce solo como catalizador. ¿Ok? Muy bien, ese sería nuestro problemita número 8. La clave sería verdadero, falso, verdadero. Nuestra respuesta sería la opción C. Uno de los campos de estudio de la cinética química es el estudio de la velocidad de reacción, que mide la cantidad de sustancia transformada por unidad de tiempo y se refiere a la variación de las concentraciones de reactivos o productos. Para la siguiente reacción hipotética, muy bien, tenemos esta reacción A que produce B, nos dice lo siguiente. Tenemos los siguientes datos de configuración. Muy bien. Me pide determine el valor y la unidad respectiva de la velocidad de reacción de A, la velocidad de reacción de A, ok, para el intervalo de 10 a 20 segundos. Entonces, jovencitos, ¿cuánto vale la concentración para un tiempo de, nos dice, de 10 segundos a un tiempo de 20 segundos? Nosotros tenemos de datos en la tabla, ¿no? ¿Cuánto vale esa concentración de A? Para un T igual a 10, esto vale 0,480 molar. Eso es lo que yo veo en el cuadro. Y para 20, simplemente vale 0,476 molar. Ahí está. Perfecto. Y entonces simplemente lo que me piden es cómo varía esa velocidad. Por lo tanto, entonces digo, se sabe que la velocidad con la que A se va a gastar debe ser menos la diferencia de concentraciones entre la variación del tiempo. ¿Es correcto eso o no? Recuerda que va el signo menos porque estamos hablando de un reactivo. Se gasta. Por lo tanto, esa diferencia de concentraciones me va a salir negativa. No existen velocidades negativas, por eso hay que corregirlas. Con el signo menos la corregimos. Entonces digo, la velocidad de A simplemente debe ser menos. Diferencia de concentración final 476 menos inicial 0,480. Obviamente todo molar entre la variación de tiempo. ¿En cuánto tiempo se ha dado esta variación de concentraciones? Recuerda que el problema te lo pide de 10 a 20. Entonces la variación del tiempo simplemente es de 10 segundos. Correcto, ya está. Por lo tanto, ¿cuánto sale esta velocidad de A? A ver, restemos eso de ahí, por favor, rapidísimo. ¿Cuánto nos está saliendo? Definitivamente no va a salir negativo, pero con el signo de afuera ya vamos a poder corregir ese valor. Nos está saliendo todo, 4 por 10 a la menos 4 unidades molar por segundo a la menos 1. Listo. Ya está. Y por lo tanto, nuestra respuesta en este problemita sería la opción A. Listo. Este es un problema.